¿Cómo nace esta pasión para Héctor Reynoso por el fútbol? Comencé así como lo dices, siempre viendo a alguien, ¿no? Alguien que nos ponía como el ejemplo de parte del fútbol. En este caso fue mi papá, quien desde chico, desde que recuerdo los 4 o 5 años que empiezo a tener recuerdos de mi infancia, siempre fue con un balón, siempre yendo a verlo jugar a él, y así fue como nació el gusto por el fútbol, ¿no? ¿Fuiste a jugar a Europa a qué edad? A los 19 años. Fui a Suiza, jugué en un equipo de segunda división que se llama el Grasshopper. Tuve 6 meses. Me invita un profe a jugar a Suiza, porque él hasta la fecha tengo comunicación con él, y investigó que no estaba jugando. Hablábamos de repente y me dice, pues vente acá, si no estás jugando allá. Yo tenía como 4 o 5 años, que fue antes de venirnos para acá, para Guadalajara. Entonces viví con esa ausencia de mi mamá, porque yo viví siempre con mi papá. Creo que para poder haber luchado por este sueño, algo muy importante fue esa ausencia de mi mamá en mi vida. Mi familia siempre fue así, mis abuelos, mi papá, mi hermano y yo. Yo creo que alguien muy importante en mi vida fueron mis abuelos paternos, o sea, quienes tuvieron como la imagen de mamá y papá. Y a mi mamá la dejé de ver como unos 10, 12 años, hasta que después, ya por medio del fútbol y todo, nos pudimos reencontrar. Estoy viviendo eso, estoy en ese proceso. Tiene 1 año 7 meses que falleció. Chata, pues para serte sincero, el fallecimiento de mi papá ha sido el golpe más duro que me ha dado la vida hasta ahorita. El tiempo, sabemos que es lo que él me ayudaba mucho a decir eso, que el tiempo es lo que te ayuda a sanar siempre, pero también no me enseñó a que sin él estamos cabrón. Si el día de hoy tuvieras a tu padre aquí enfrente, ¿qué pudieras decirle? No estoy listo para decirlo ahorita. Creo que le dije muchas cosas antes de que partiera. Le ofrecí disculpas, sobre todo. ¿Por qué? Estoy tranquilo porque pues, como hijo la riegas de repente. Por si tenía alguna cosa que pedirle disculpas, me dijo que no tenía nada que disculparme. Hola, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Chat On con el Chatón. El día de hoy me siento muy feliz y muy honrado de recibir a una gran persona, un gran personaje dentro de la historia del fútbol mexicano, pero sobre todo un gran amigo, una persona que yo quiero mucho, admiro demasiado y respeto muchísimo. El día de hoy está con nosotros Héctor Reynoso, exfutbolista de las Chivas, de la selección mexicana, pero como ya lo dije, una gran y excelente persona. Rey, bienvenido, hermano. Gracias, Chata. Gracias. Gracias, hermano. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias por tomarte estos minutos, por estar con nosotros. Bienvenido. Es tu casa, hermano. Un placer estar aquí, Chata, contigo y con toda tu producción. Y no se había dado, ya habíamos buscado el tiempo y bueno, por fin estamos aquí para platicar de lo que gustes. Decía antes de empezar que nunca había estado tan nervioso de que me entrevistara alguien que me conoce tanto. Y bueno, vamos a cotorrear, a platicar de lo que me preguntes y de lo que se necesite. Gracias, Rey. Gracias por la apertura, güey, por la confianza, y sabes que te quiero muchísimo, que para mí eres un personaje en mi vida que ha representado un chingo de cosas, güey. Yo muchas veces te vi como un padre. Te conozco, hace rato estamos platicando, hace casi 16, 17 años. Fíjate. Y nos vemos igual. Y nos vemos igualitos, no ha pasado el tiempo. Pero aquí seguimos, hermano, y gracias a Dios hemos tenido la fortuna de compartir muchísimas cosas, muchos momentos buenos, unos no tan buenos, pero muy feliz, güey, muy feliz de que el día de hoy pueda yo entrevistarte. Me siento muy halagado. Es el primer futbolista que yo entrevisto en mi programa, y bueno, espero que lo disfrutes, güey, que la pases bien. Es tu espacio, cabrón. Es la verdad que un espacio para nosotros, para que te abras como tú quieras, güey. Aquí hemos hablado de todo. Yo he tenido la oportunidad de convivir con personas muy chingonas, con personas que pues me han abierto su corazón. Y el día de hoy te digo, me siento muy emocionado, muy feliz, güey, de que estés aquí. Te agradezco muchísimo. Y vamos a empezar con tu historia, güey. ¿Cómo
¿Cómo empiezas tú a formarte como jugador, como futbolista? ¿De dónde nace esta pasión? Sé que tu papá, güey, fue un gran mentor para ti. Después vamos a hablar un poquito más del tema, pero ¿cómo nace esta pasión para Héctor Reynoso por el fútbol? Bueno, pues antes que todo quiero agradecerte por tu presentación, Chata. Tal vez con las cámaras no es lo mismo de lo que normalmente somos, ¿no? Que convivimos mucho, afortunadamente, en estos últimos tiempos ya de retirados. Pero sé que este es tu medio, me gusta verte en tu medio, me cuesta un poco más trabajo, pero vamos a echarle ganas, ¿no? A platicar de todo lo que me preguntes. Yo comencé así como lo dices, con el sueño que todos comenzamos en nuestra casa, siempre viendo a alguien, ¿no? Alguien que nos ponía como el ejemplo de parte del fútbol. En este caso fue mi papá, quien desde chico, desde que recuerdo los 4 o 5 años que empiezo a tener recuerdos de mi infancia, siempre fue con un balón, siempre yendo a verlo jugar a él, y así fue como nació el gusto por el fútbol. No recuerdo tanto por televisión, sino más vivirlo en canchas, en el barrio, y así fue sencillo como empezó. Y ya después es una larga historia también. ¿De dónde es Héctor Reynoso? ¿De dónde es y cómo llega a Guadalajara Héctor Reynoso? Yo nací en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, en ese entonces, que ya eres chilango, güey. Yo soy chilango. Soy chilango. Yo nací ahí en el 3 de octubre de 1980 y en el año 90 cambiaron a mi papá de trabajo de la Ciudad de México para Guadalajara y nos venimos a hacer nuestra vida acá. O sea, quien sabe que soy del DF y luego cree que me vine por el fútbol para acá, pero no, me vine por el trabajo, trabajo en papá y cambiamos de residencia por ese motivo. Y hasta después, a los 15 años, es cuando comencé a jugar y ir a probarme las Chivas y todo eso. Ya estabas grande, ¿no, güey? O sea, cuando empezaste ya tomaron como más en serio el fútbol. A los 15 años, sí. Ahorita en estas épocas ya hubiera sido tarde, simplemente. Sí. Pero en ese entonces yo creo que más o menos era la edad, no recuerdo, no, más o menos todos los de mi generación camada, casi todos comenzaron a esa edad a los 13, 15 años. Hoy ya empiezan ya desde los 10, 12 años. Entonces, así me tocó. Y también algo como para recordar, o que me trae recuerdos, pues, que cuando llegamos de la Ciudad de México aquí a Guadalajara, había una situación muy importante, que era el bullying a los chilangos. Y me tocó, sí, me tocó de chaval, no fue fácil, porque ahí a la familia nos hacían bullying por ser chilango, no nos querían y te juzgaban, ¿no? Sin saber, solamente porque había nacido. Siempre ha existido como esta guerra, ¿no, güey? O sea, sobre todo con ciudades importantes como lo es Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, que son las ciudades que son las más importantes en industria en México. Existe como esta competencia, güey, como este celo, ¿no? Y luego si los de México vienen acá a Jalisco, van a otro lado, pues también se las ponen más difícil, ¿no? En eso me tocó vivirlo y te lo cuento porque eso creo que nos ayudó como el fútbol nos ayudó mucho a contrarrestar ese tema, porque mi papá hizo amistades en base al fútbol. En la colonia donde llegamos, que fue aquí en Loma Bonita, ahí a un lado de las Águilas, abajo del Cerro del Tesoro, por el Saus, por toda esa zona. ¿Te ha tocado ir, güey, allá alguna vez? Sí, una vez. No sé si alguna vez te llevé. Sí, claro, sí me llevaste. Entonces, pero lo que quería mencionar es que algo de lo que nos ayudó para poder contrarrestar o poder ganarte un poquito la confianza de la gente que no creía en ti o que desconfiaba, fue en base al fútbol. Primero mi papá lo invitaban a equipos, íbamos los sábados y ahí empezamos como pues ya no te juzgaban por ser solamente de ella, sino ya te iban conociendo un poquito más. Entonces fue un buen pretexto el fútbol para alivianarnos en ese aspecto. Qué bueno. Llegas, como bien lo decías, a Chivas a los 15 años, más o menos 14, 15 años. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo lo tomó tu familia, güey? ¿Cómo fue en aquel entonces? Como bien lo dices, es diferente, ¿no? Los procesos, los tiempos han cambiado,
pero ¿cómo fue para ti en lo personal el ir a probarte, el llegar, el ser ya aceptado en un equipo tan importante como el Guadalajara? Sé que eres de la Ciudad de México, pero también sé tu amor por las Chivas desde chico y bueno, ¿qué representó para ti toda esa etapa? Pues ya actualmente ya tengo 34 años viviendo en Guadalajara y yo prácticamente... Pues eres más de aquí, güey. Me siento, Claro. ya soy chilapatío. La verdad que sí, yo, la Ciudad de México, le tengo un gran cariño y a todas la cultura de ahí, pero realmente no conozco mucho, me pierdo, si voy para allá no conozco mucho de las zonas, por ahí sé un poquito dónde vivía y eso, pero realmente donde tengo todo mis raíces es prácticamente aquí en Guadalajara. Tus primeros recuerdos, ¿no? Y de todo, en cuanto al fútbol y amistades, entonces ya todo quedó aquí. Entonces yo comencé a los 15 años, chatón, me fui mi papá tenía la idea, yo dependía totalmente de lo que me decía mi papá, entonces la idea de mi papá era que a los 18 años yo iba a ir a probarme a algún equipo. Okay. Y yo creo que él creía que ya ibas a llegar al primer equipo y como iba a ser bueno, te ibas a quedar. Entonces, mi papá también tenía una cancha de fútbol rápido, hizo un negocio de eso, de las primeras canchas de aquí de Guadalajara, que estaba ahí mismo en esa colonia Loma Bonita. Entonces yo me la pasaba jugando ahí diario. Jugaba con los de mi categoría, con los de la libre. Les faltaba algún jugador. Yo de volada yo estaba, pero sí, de la mano. Y a mi papá no le gustaba mucho que jugara porque le ocasionaba problemas en cuanto a lo del arbitraje. Ya te has dado cuenta que siempre en ese tipo de canchas es muy dado que cuando juega el dueño o el hijo del dueño, creen que el arbitraje te favorece o que hay algo que van siempre a estar para ayudarte. Entonces no le gustaba mucho ahí. Yo le decía, pues déjame, no pasa nada, ya no pasa nada. Y total que terminaba jugando. Yo creo que jugaba de la semana jugaba unas 6, 7 veces, o sea, un partido diario. De ahí un árbitro de los que tenía mi papá me dice, oye, ¿por qué no? Pues se ve que le echas ganas, tienes cosas buenas. Vete a probar a las Chivas, ve con don Paco Jara. Don Paco Jara, ahí cerca de esa colonia, él alguna vez fue entrenador. Don Paco Jara, que es ex del campeonísimo, que en paz descanse. Él fue entrenador de ahí de Chivas Hidalgo, que es, para que sepas bien, atrás de la penca. Sí. Ese club, dependía en los 90s de Chivas. Entonces lo conocía este señor que me mandó, Alfredo, que le mando ahí un saludo si ve este podcast seguramente. Me dice, vete a probar ahí, llévate tus zapatos, tu short negro, tu playera blanca y saber qué. ¿En aquel momento en dónde hacían las pruebas? Ahí en Verde Valle. En Verde Valle. Okay. Ellos se entrenaban por la tarde, no había la cantidad de niños que había ahora, había 2 o 3 equipos nomás. Sí. Entonces era cazar cuando entrenara y terminando de entrenar, llegué ahí, recuerdo que le dije que si me daba chance de probarme y recuerdo que me aventaron un balón, me aventó un balón hacia arriba para ver cómo la bajaba. De veras, me lo bajó así. O sea, algo hice que quedó ahí. Y bueno, esa fue la primera. Dice, ¿con cuál le pegas? Pues ya sabes que, a ver, creo que de los centrales en México, Héctor Reynoso, para mí siempre fue uno de los más técnicos que sabía con la pelota, aunque él diga que no. Yo creo que fue de los centrales que yo conocí en mi carrera, durante mi carrera, que era de los más técnicos que sabía con la pelota, que era sabía, como bien lo dice, controlar, pasar la pelota, que para un central es complicado, güey. No, y aparte, pues no tuvimos los fundamentos, bueno, no tuve yo la escuela, la formación. Fui aprendiendo, entonces ya de ahí empírico totalmente, güey, del barrio. De entrenamiento, de repetición, de enfocarte en lo que tenías que ir mejorando, ir avanzando en eso. Entonces ya de ahí me dice el profe, pues vete, tienes buena talla, ¿qué edad tienes? Ya la posición, empecé de medio de contención. Eso te iba a preguntar, ¿cómo? ¿Siempre fuiste central o cómo? Pues yo, es que yo te digo, dependía de todo lo que me decía papá y me decía, no, pues tú tienes... El abuelo. De medio. Sí, el abuelo. De medio, me dice, yo creo que de medio, has ido en tu posición porque le tocas y esto. Entonces comencé de medio, pero
los medios que había en ese equipo eran todos chaparritos, todos con más movilidad. Yo pues siempre fui más defensivo, no con la movilidad que tiene, pues tú sabes que los que estamos más altos no, sí, nos son, cuesta. Bueno, yo siempre fui muy tronco. Pues quieras traigo, pero más estáticos, y si los entrenadores buscaban como más dinámica, entonces no llamaban mucho la atención. Entonces llegué, me vieron como unos 2-3 días y recuerdo que me dieron las gracias, Cheto. Me dijeron que por lo pronto que tenía cosas importantes, que tenía cosas interesantes, pero que no me podían registrar, que me daban la oportunidad de seguir entrenando ahí en el equipo. Uh-huh. Que me daban un mes, 2 meses para ver qué más, pero para ver si yo podía mejorar más en cuanto, seguramente era lo físico, porque era más lento, de por sí siempre fui lento, era mucho más lento, faltaba fuerza, faltaba coordinación. Entonces yo creo que una de esas virtudes que tuve en ese entonces fue el pedirle a mi jefe que me aguantara, porque él me dijo, no, pues ya, si ya te dijeron que no, vamos a buscar otro lado. Le dije, no, aguántame, dame chance de entrenar un mes ahí, a ver qué, pues para mejorar. Uh-huh. Irme poniendo ahí como objetivos, y siempre fue esa como lo que me ayudó durante toda mi carrera, ¿no? Como siempre tener como un proyecto o esos objetivos, esas metas a corto plazo, ir trabajándolas, y ahí como que me iba motivando, iba consiguiendo resultados, y también hubo algunas que no se lograron también, uh-huh. Pero yo creo que eso fue algo importante para poder ir trascendiendo ahí poco a poco en el fútbol. Llegas a Chivas, eres parte ya del club. ¿Qué pasa después en este proceso? Porque, como bien lo dices, ya no eras un chico formado. Uh-huh. De pronto te llega la sorpresa de que sí te van a registrar. Después vas a Tijuana. ¿Qué pasó ahí en esa etapa? ¿Por qué llegas allá? ¿En qué momento estabas en el Guadalajara? El proceso bueno, ahí pasó el mes, y el mes me parece que dieron de baja alguien de los que estaba en el equipo que era la juvenil, que jugaba en interclubes aquí en Guadalajara. Todos teníamos 15 años. Alguien venía de otro equipo, y como que no se arreglaron para que pasara a Chivas, entonces ahí quedó esa vacante. Me sirvió que ya me habían visto un mes, entonces me pidieron ya las fotografías, el acta, entonces ya pertenecía a Chivas. De ahí mis procesos fueron más o menos de 1 año en cada equipo, en la juvenil, regional, que en ese entonces era como la tercera, como jugar ahorita en una tercera, que jugaba ya contra Ocotlán, La Piedad, La Barca. Uh-huh. De ahí la segunda división, y llego a Chivas Tijuana, a Nacional Tijuana, que era ya como la antesala de la primera división. Pero ahí fue mi primer pues sacrificio fuerte para mi punto de vista. Siempre había estado con mi familia. Te desprendiste por completo, ¿no? Te fuiste a un lugar lejano, a un ambiente hostil, güey. Y que ya estaba grande, porque a lo mejor yo conozco como tu caso, que muy chicos salieron de su casa, sí, y de alguna manera ya convives con eso desde joven. Y yo no, ya tenía 18 años. Uh-huh. Entonces también como que te arraigas más ya lo de tu casa. Sí. Además, llegar a convivir con compañeros en una misma casa durante el 24/7 no es fácil, tú lo debes de saber. Entonces esa lucha ahí de lo que estás acostumbrado en tu casa a llegar a adaptarte es complicado. Con tus cosas personales, con tus horarios, con los ruidos, con un montón de cosas. Claro, sí. Oye, aparte Tijuana también es una ciudad complicada, güey. Complicada, y que la verdad parecía que era la antesala a llegar a Chivas, que era mi objetivo, mi sueño, pero ya después, si lo veíamos bien, era como estar más lejos de donde nos podían ver, porque antes no había tanta información en las redes sociales. Ni redes, ni medios, ni comunicación. Nada, tanto, ¿no? Aparte el técnico, con todo respeto, era el Tuca, y el Tuca no volteaba a ver a los chavos. No volteaba a ver a los chavos. Pero bueno, viví esa experiencia, y durante esa experiencia, en ese Inter que tuve 1 año y medio allá, como no jugaba, porque allá también en esa categoría metían a mucho exjugador ya para retirarse de 35, 36 años. Me invita un profe a jugar a Suiza, porque él hasta la fecha tengo comunicación con él, y investigó que no estaba jugando. Hablábamos de repente y me dice, pues vente acá, si no estás jugando allá. ¿Fuiste a jugar a Europa a qué edad? A los 18 años. 18 años fuiste a jugar a Europa. A los 19 años. Fui a Suiza,
jugué en un equipo de segunda división que se llama el Grasshopper. Tuve 6 meses. Que me fui un poco de rejego, fue como de rebeldía, porque no jugaba y con la ayuda de... ¿Antes era más sencillo hacer eso? Sí, era sencillo porque él me consiguió el boleto por medio de aquel club que para viajar de Guadalajara a Suiza, él me lo consiguió, entonces yo nomás lo tenía ya y me fui así de una. Venimos a jugar contra Bachilleres aquí, que era la UDG en ese entonces, y al otro día me fui así de rejego, o sea, me pudieron haber corrido. Sí. Ahora lo valoro. Tenía un poquito el soporte de ese entrenador que había sido y que conocía a don Martínez Garza, a don Salvador Martínez Garza, y había como platicado ya algo, pero no, pues al final no fue un acto ahí rebelde de mi parte. Entonces, ese paso allá también en Suiza para mí fue importante. Todavía más lejos de todo lo que conocía. Y el idioma, se hablaba alemán, ahí en Zúrich hablaban alemán, el idioma que predomina. Hablan también francés e italiano, pero ahí en Zúrich lo que predomina es el alemán. Entonces, luego uno sin inglés, sin nada, el español ya se me había olvidado. Pero fue una bonita experiencia ver mentalidades diferentes de los jugadores de aquellos lugares, cómo esa cultura le da más prioridad al estudio que al fútbol. Incluso siendo ya profesionales, yo tenía compañeros que llegaban a entrenar a las 9 y a las 9:40 de medio entrenamiento se salían para ir a hacer exámenes en la escuela. Okay. O sea, les daban prioridad, para eso no tiene ningún problema. Eso lógicamente te abre el panorama. Te hace crecer, ¿no? Como persona, claro. Como que te das cuenta que eso existe. Además hay un montón de hábitos que tienen buenos los europeos, en lo específico los suizos, que te voy a comentar a ti que también ya lo viviste, Chata. Pero eso creo que fue algo también importante para forjar mi carácter para lo que después se pudo realizar. Exactamente, eso quería saber y quiero que le platiques a nuestra audiencia qué pasaba con Héctor Reynoso en ese entonces, o sea, cómo se adaptó a esos cambios, porque si bien lo dices, estabas tú muy acostumbrado a tu familia, a tu seno familiar, desde que llegaron a Guadalajara. Te tuviste que ir a Tijuana, después te fuiste a Suiza, güey. Obviamente hubo un crecimiento forzado, ¿no? O sea, pero lo disfruté mucho, la verdad, Chata. Yo mi objetivo era ir a debutar. Ese era mi objetivo, es algo que yo tenía, que sabía que iba a llegar. Algo que también quiero mencionar que me ayudó mucho fue la seguridad con la que menciono mucho a mi papá, porque él era mi coach, digamos, era con quien platicaba a diario de eso. Y algo que me ayudó mucho fue la certeza con la que él me decía las cosas, de que era algo que se iba a lograr, o sea, no había duda. Claro. Entonces mi mente nunca tuvo duda. Claro. Solo estaba esperando, buscando el camino, sí, el sendero a que te llevara, pero ya sabías. O sea, creo que eso nos pasa mucho, güey. O sea, los que seguramente hay muchas historias, o sea, obviamente hay muchas historias, pero a mí me pasó un poquito igual, o sea, pues tú sabes dónde vengo, de la calle, de un lugar remoto donde no hay fútbol, donde no hay visores, donde no hay nada. Pero yo en mi mente siempre tenía esa sensación de que iba a pasar. Exactamente. Entonces, tú nada más vas buscando las puertas, vas encontrando los caminos y sabes que va a suceder porque estás seguro de lo que quieres. O sea, no hay otra opción, ¿sabes? No, para mí, por lo menos, no había otra opción. Entonces, era por ahí nada más a ver por dónde, ¿no? Igualmente, yo creo que no, o sea, me preguntan, sí, estudié la prepa y me preguntaban, ¿y qué carrera vas a estudiar? Y la verdad no sabía qué contestar. Yo les decía a los maestros, yo voy a ser futbolista, profe. Y a los maestros de la secu me decían, cabrón, eres bien vago, güey. ¿Qué chingados quieres hacer? No, yo voy a ser jugador, profe. En la secundaria, cuando todavía no tenía ni idea de lo que iba a pasar, claro. Yo tenía muy claro esa. Y creo que a los que tuvimos la oportunidad de jugar, les pasa muchísimo eso, ¿no? Sí, creo que sí es porque también sabes que hay mucho sacrificio, claro. Todo este tema pero estás dispuesto a hacerlo, güey. No te cuesta trabajo. Claro, o sea, mucha gente dice que es sacrificio, yo creo que es una decisión, güey. Sí. Es una decisión que tomas y que como bien lo dices, lo disfrutas, ¿no? Creces personalmente, creces en tu mentalidad, te adaptas siempre a los cambios y creo que en tu caso fue así. ¿A qué edad debutaste, güey? A los 20. 20 años. A los 20... También quiero decirte que sí hubo momentos donde... De duda, donde ya veíamos lejos porque empezaban...
Tú sabes que el termómetro es como ver a los que van de tu carrera debutando o que les va yendo mejor. Y en este caso, siempre es importante. Me ha tocado aconsejarles a los chavos porque eso te pasa cuando estás joven. Ver que a otro le vaya mejor, ver que a otro lo toma más en cuenta. Si mentalmente creo que no estás listo, eso también te afecta mucho y te puede dar para abajo. Claro. O te abandonas. Te abandonas, dejas de entrenar, dejas de tener el objetivo. Creo que me ayudó mucho el seguir esto, el seguir el sueño, porque sí hubo momentos de duda de lo que te quería decir y que afortunadamente se fueron dando cosas, como dices, ya iba acomodándose el camino para poder llegar a debutar y a los 20 años fue cuando debuté, que tampoco fue fácil, ya no era cualquier chavo, ya estaba grandezón. Pues debutas de titular, güey. De titular. Sí, que no a todos se nos da esa confianza, ¿no, güey? O sea, yo debuté, jugué 10 minutos en mi debut, tú jugaste todo tu partido, güey. Y llegué, y me debutó un técnico, el Vikingo Dávalos, que él llegó al equipo. O sea, yo ya había estado en el plantel del Tuca, en el plantel de Bracamontes, corren al profe Bracamontes, y el jueves llega él y me pone de titular. Entonces son cosas que también el fútbol tiene bonitas, ¿no? Que no se puede descifrar, no puedes saber qué es lo que va a pasar, pero yo creo que hay que estar listo. En este caso lo disfruté, me tocó de titular, de visita en el Volcán. Un sueño hecho realidad. Claro. Y creo que ahí alcancé a contagiarles eso a mi familia. Y felicidad, ¿no? Que sí. Siempre hablas de tu familia, güey, y me consta que tu familia siempre ha sido tu prioridad, que ha sido tu motor, tu impulso más grande, tu familia. Y créeme que para muchos de nosotros que, bueno, somos más jóvenes y yo te vi pues en la tele, luego fuimos compañeros de vestuario, fuimos compañeros en cancha. Y eso, o sea, sí, siempre nos inculcaste el valor de la familia y hasta la fecha, ¿no, hermano? Hasta la fecha. Después, todos sabemos qué pasó en tu carrera, güey. Sabemos lo que significas para el fútbol mexicano, no solo para Chivas, para el fútbol mexicano. Cumplimos un sueño juntos, güey, de ir a selección nacional. Eres campeón de la Copa Oro. Jugamos Copa América juntos por primera vez. Fue mi debut en selección mayor y pues en ese tiempo también tú tenías mucho tiempo luchando por ese sueño. Cumplimos ese sueño juntos, güey, de ir a la selección y fue increíble, ¿no? O sea, yo recuerdo esa etapa como algo muy bonito para mí y quiero compartirlo con la gente porque pocos saben de ese tiempo. O sea, si tenemos 10 años de diferencia, cumplimos ese sueño juntos y fue algo muy chingón, ¿no, Rey? O sea, el ir a Argentina, güey, o sea, la Copa Oro que ganaron en Estados Unidos con una de las mejores participaciones para mí de México, después ir a Argentina y jugar en un terreno tan hostil, güey, fue increíble, ¿no? Sí, yo creo que a mí me tocó como cosechar algo que ya había hecho durante mucho tiempo, que fue la constancia que tuve en Chivas en específico, y que no se me daba el poder ir a la selección. Ya no me cuestiono por qué, ya no pregunto, la verdad ya. Inclusive en ese tiempo ya estabas como muy resignado. Ya estaba resignado, ya había abandonado ese sueño, ya tenía, fue en el 2011. 2011, ajá. Ya tenía 31 años, entonces 31 años. Entonces, se dio así, me tocó ser campeón en la Copa Oro, como dices, me tocó ir de refuerzo ahí con los jóvenes que iban después a ser los medallistas de oro en Londres, que todo fue pensado para eso, para formarlos, para ponerles experiencia con ese torneo, y que lo disfrutamos, como dices, la verdad, jugar contra estos 3 equipos que fue Chile, Uruguay y Perú. Grandes equipos. Además, estar con ustedes, no, digo, en ningún momento me sentí como descobijado, porque era como estar íbamos muchos de Chivas, iban por ahí Fabián Ponce, Toño Rodríguez, Luis Dávila, el Forest. Sí. Había bastante, sí. Sí, había mucho, que ya habíamos vivido cosas importantes también ahí en Chivas. Entonces, pues yo siempre he dicho que el fútbol y en la vida, siempre que trabajas y siempre que eres honesto y
como que tienes claro hacia dónde vas, siempre algo pasa positivo, y eso fue lo que me pasó. Y aunque sea poquito, pero ya no me quedé con las ganas de ser seleccionado. No, la verdad es que yo recuerdo mucho de esa etapa también con mucha alegría, hermano, y me da mucho orgullo haberlo vivido contigo, porque como bien te lo dije, para mí siempre ha representado ha sido un líder que el día de hoy siento que falta en los grupos. He tenido oportunidad de trabajar ya con más jóvenes, con otras generaciones, y ese liderazgo tan positivo que tú transmitías, creo que no debemos de abandonarlo, ¿no? O sea, hay cosas que hay que tomar de la vieja escuela y llevarla a la nueva escuela, obviamente siempre adaptándolas, pero en este caso, ¿alguna vez te imaginaste o pensaste ser capitán de Chivas, güey, del equipo más grande de México? Sí lo imaginé, la verdad, Chata, como te digo, ese tipo de objetivos me los iba trazando conforme iba creciendo. Uh-huh. Primero fue el poder debutar, ¿no? Después el tratarme de consolidar, de ganarme la confianza de los compañeros del vestidor, que en ese entonces pues eran mucho más grandes que yo, y que ya venían de jugar mundiales, ya venían de tener una carrera importante en el fútbol mexicano. Ganarte la confianza de ellos, después campeonar con el equipo, porque siempre he dicho que el equipo, el jugador que no logra cosas importantes en este equipo, a la gente se le olvida, claro, la verdad. No precisamente ser campeón, pero sí hacer una carrera digna de mucho tiempo. Dejar huella. Dejar huella, exactamente. Y creo que solo para mí, dentro de mis planes, eso era muy importante, y se pudo lograr. Después de eso, yo alguna vez tuve una plática con el Tiburón Sánchez, uh-huh, porque yo fui saludo al Tibu. Yo fui, su compañero de habitación desde que debuté. Uh-huh. Me pusieron con él. Entonces, una de las pláticas que él me dijo fue tienes que pensar en ser capitán. Tienes que pensar en ser capitán de este equipo, así como ser campeón también, ¿no? Pero tienes que pensar en ser capitán para que después, por ser de la cantera, pueda transmitir esto a los jóvenes, que creo que el día de hoy falta muchísimo. Que creo que se pudo realizar, ¿no? Y te digo, me lo mentalicé, y bueno, se tuvo que ir acomodando ciertas cosas, cumplir ciertos trámites también de tu carrera para poder ser, porque claro, no es cualquier cosa ser capitán de Chivas. Yo el día de hoy difiero mucho con las decisiones que toman. Obviamente no juzgo, son nuevas administraciones, nuevos procesos, pero el Gafet siento que se ha, devaluado muchísimo. Para mí, verte a ti como capitán, Osvaldo Sánchez, al Tiburón, o sea, eran líderes de casa, líderes que sabían transmitir eso en el club, y el día de hoy creo que, y no por demeritar a nadie de los que están actualmente, pero siento que la identidad ha quedado de ver. Yo quisiera decir sobre todo una sola cosa que es importante para la capitanía de Chivas, que debe ser gente de casa. Creo que los que deben de poner el ritmo a ese vestidor, desde la música hasta el tema de los horarios, claro, es la gente de Chivas la que ha ido mamando, digamos, todos esos aprendizajes de los anteriores. Sí, pues es que de chavos, o sea, pero perdón que te interrumpa, pero a mí me tocó ver a Chava Reyes, a Hugo Díaz, al Curita, a Pajarito, todos en el club, y desde los 13 años que yo llegué, te hacían saber qué significaba el club, claro, qué te estabas jugando en cada partido, en tercera, en segunda, en cuarta, en donde estuvieras, el prestigio que estabas jugando. El día de hoy creo que en primera muchas veces no se sabe qué se está jugando, ¿no? Uh-huh, sí, creo que se ha perdido, y creo que es por esas diferentes culturas de los jugadores que han llegado al equipo. Uh-huh. Como que ha influenciado más gente de otro equipo, no porque sean malos ni porque no valgan, sino que creo que siempre el vestidor de Chivas debe ser liderado por alguien de la cantera de Chivas. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Como dices, es entrar en temas escabrosos, sí, güey. y como dice, respetamos, pero sí, ese es mi punto de vista, Chata. Sí, y yo coincido, ¿no? O sea, ahora nos toca estar al margen. Obviamente hoy vemos como aficionados, porque yo así lo siento. O sea, yo no me atrevo a emitir un juicio o una opinión
que valga, simplemente es algo que yo siento. Y bueno, hemos hablado bastante de fútbol, de tu carrera, que al final la gente te conoce como futbolista, como capitán, como seleccionado, como campeón, pero yo conozco una persona, güey, que el día de hoy quiero resaltar esa parte, porque yo te conozco como persona, me has ayudado como chavo, como joven, ahora como retirado, me sigues ayudando muchísimo. Y esa parte no del capitán Reynoso, sino de Héctor Reynoso, me gustaría que la gente supiera un poquito más de ello. ¿Qué pasaba con Héctor Reynoso durante todo este proceso? ¿Qué pasó con tus sueños, con tu familia? ¿Tienes hijas, güey? ¿Qué has pensado que la vida te quiere enseñar? Porque tienes puras niñas, güey. Tienes puras niñas. ¿Qué crees que tienes que aprender, no? De la mujer. O sea, yo tengo 3 hijos, güey, varones, y siento que hay un chorro de cosas que tengo que aprender de ellos, que me enseñan todos los días. Y esta parte tan sensible que yo sé de ti, porque así como lo ven, manda, sí, está todo grandote y mamado, y era un cabrón dentro de la cancha y daba putazos y era un líder, muy tenaz y tenía una manera muy peculiar, muy original de transmitir su liderazgo. Es una persona completamente distinta fuera de la cancha, y no me refiero a que no tenga carácter, no tenga actitud, sino yo sé que eres una persona sumamente sensible, güey. Y esa parte, yo quiero quizás que la gente pueda conocer un poquito más a Héctor Reynoso, no al capitán, no a este jugador, que todo el mundo ve, ¿no? Por fuera, güey, quizás en diferentes canales te han invitado un chingo de programas, a podcast y todo, y todos hablamos un poco de tu carrera, güey. Pero, ¿quién es Héctor Reynoso, güey? ¿Quién es Héctor Reynoso? ¿Qué pasó con Héctor Reynoso durante toda esta etapa tan chingona como deportista? Pero ¿qué sucedía, no, güey, con Héctor, güey? Pues yo creo que algo, gracias, Chato, sí, es por eso que te decía que entrevistar a alguien que me conoce tanto, pero digo, tampoco es porque mienta en otros lados, pero sí, Chato, yo creo que algo que sí, mi manera de reflejar ese liderazgo, ese ímpetu, eso, pues, eso no me lo dijo nadie, eso algo fue natural. Me gustaba como imponerme dentro de la cancha, por mi posición, que era defender, como defender. Sí. Pues también algo importante dentro de mi vida es el divorcio de mis papás, Chata. Yo creo que eso... Te marcó, ¿no, güey? Eso mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 4 o 5 años, que fue antes de venirnos para acá, para Guadalajara. Entonces viví con esa ausencia de mi mamá, porque yo viví siempre con mi papá, diferente a lo normal. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano más. Uh-huh. Un hermano, digamos, de sangre, y tengo 2 medios hermanos más, que no los veo como medios hermanos, y otro por parte de mi mamá también. Uh-huh. Seríamos 5 entonces, ¿no? Okay. Pero soy el mayor de todos. Creo que para poder haber luchado por este sueño, algo muy importante fue esa ausencia de mi mamá en mi vida. Normalmente quienes se divorcian los papás, normalmente te vas con la mamá. Sí. Y a mí me tocó estar con la imagen esta de mi papá y de mis abuelos paternos, porque mi papá era hijo único. Entonces, mi familia siempre fue así, mis abuelos, mi papá, mi hermano y yo. Después mi papá se volvió a casar y después llegó Maru a la familia. Entonces así era un poquito diferente la... ¿Cómo tomó el pequeño Héctor, güey, todo esto? De pronto tener que desprenderse de su madre, recibir a otra persona en casa y tener que lidiar con todo esto. O sea, porque sé que como niño, güey, esto crea fracturas bien grandes. O sea, aunque no quieras, aunque tus papás traten de llevarlo de la mejor manera,
pues uno siente un cierto rechazo, ¿no? Por las personas que llegan, güey, y es que yo quiero a mi mamá y tú no eres mi mamá, o al revés, ¿no? Con ella no tuve ningún tema, la verdad, siempre. Y digo, la conozco muy bien. Sí. Con él no tuve ningún tema porque fue como, hoy se lo agradezco mucho, quien acompañó a mi papá después de esa ruptura o de ese divorcio. Yo creo que alguien muy importante en mi vida fueron mis abuelos paternos, o sea, quienes tuvieron como la imagen de mamá y papá. En este caso fue mi abuela, que también en paz descanse, falleció hace 17 años cuando ya estaba jugando, a la cual le prometí muchas cosas. También me tocó poderle dar algunas alegrías. Pero creo que ellos fueron muy importantes en mi vida, ese acompañamiento. No es que tampoco hubiera tenido ausencia maternal, aunque sí, a mi mamá la dejé de ver como unos 10, 12 años. Hasta que después, ya por medio del fútbol y todo, nos pudimos reencontrar y perdonarnos. Y hoy me llevo muy bien con mi mamá, la amo, la verdad, y sé lo guerrera que ha sido en la vida y lo importante, ¿no? Que es para mí, pues al final quien me dio la vida. También como respeto a Maru, que es la esposa de mi papá. En este caso también le mandamos un fuerte abrazo a Maru y a tus hermanos también, que nunca lo menciono, pero entonces eso creo que a mí me forjó un carácter, sobre todo para, creo que los sacrificios, como enfocarlos hacia eso, o sea, a buscar que algún día me tenía que ir bien. Yo después tomé muchas terapias, tú lo sabes. Hemos tomado muchas terapias, que agradezco hoy a don Jorge Vergara, que en paz descanse, y que se preocupaba tanto por esa situación. Y a mí me ayudaron mucho, me ayudaron como a ordenarme en todos estos temas que son escabrosos, que son difíciles de entrarle. Pero ya que me ordené, creo que eso fue lo que me ayudó a mí, el tener ese rencor como bien encauzado a ser futbolista. Exacto. Ese coraje lo saqué de ahí y eso lo representaba para... Mi tema era decirle a mi papá y a mi mamá que algún día me iban a ver jugar fútbol profesional. Así, algo así. ¿Y qué pasa, güey? Y es que qué bueno que mencionas esto, porque todos tuvimos una etapa de fractura, güey, de morros. Y ese coraje, ese rencor, como tú lo dices, bien encauzado, es una energía muy positiva, muy fuerte, que no te deja nada a la duda, ¿no? Voy a hacer esto y lo voy a lograr porque... Exacto. ¿Qué pasa cuando se termina eso, güey? Porque a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, hay tanta energía, tanta tensión, tanta pasión por algo y se nos termina, güey. Y a ti, en lo personal, te pasó, ¿no? O sea, te pasó que se acabó el fútbol profesional. Después tengo que hablar de esto porque yo creo, una etapa que a ti fue un parteaguas en tu vida, que es el fallecimiento de mi abuelo, güey, de tu padre, güey, que yo tuve la oportunidad de convivir muchísimo con él. Gracias a él fui a jugar a España. Él me quería mucho, güey. Le hice una promesa y se la cumplí. Y a la distancia de mi padre, pues él también fue una figura muy importante para mí. También amigo de mi papá, amigo de mi mamá. Tuvimos momentos de convivencia en familia muy bonitos. ¿Qué pasó, güey, con Héctor cuando todo esto se terminó? No se acabó el fútbol profesional. Pierdes a tu padre, güey. Y cómo reestructuras tu vida, cómo haces esta pausa y qué voy a hacer, cabrón, para dónde voy. Hay bonitos recuerdos de esto que mencionas. Es algo que quiero yo presumir y platicar de él. Mi jefe estaba muy orgulloso de ti en ese aspecto, en que te estabas preparando para lo de la Copa, para lo de las Olimpiadas. Ajá. Y ya te ibas, y creo que hubo una plática ahí donde te dijo, si no vas a traer nada, ni vengas, cabrón. Si no vas a traer nada, mejor ni vengas. Así que tráete la de oro, si no, ni regreses. Ajá. Y se la cumpliste y te lo agradezco, Chata, aquí públicamente. Lo hiciste feliz. Él también te decía que eras, tú le decías abuelito y él te decía que era su nieto. Ajá. Chata, pues para serte sincero, el fallecimiento de mi papá ha sido el golpe más duro que me ha dado la vida hasta ahorita. No sé si estoy viviendo eso, estoy en ese proceso. Tiene
1 año, 7 meses que falleció. Era mi amigo, Chata, mi confidente, mi cómplice, mis oídos, mi hombro. Entonces, Lo has mencionado en cada etapa de tu vida deportiva y personal. Tu padre era... sí, no sabría decirte cómo estoy, te soy sincero. Estoy en ese proceso. El tiempo, sabemos que es lo que él me ayudaba mucho a decir eso, que el tiempo es lo que te ayuda a sanar siempre, pero también no me enseñó a que sin él está más cabrón. Entonces estoy en eso, Chata. Perdón. Esto es espacio, güey. Aquí estamos para eso. Gracias por abrirte. Sé que es un tema complicado. Es un tema Que se tiene que platicar. que se tiene que platicar. Hace poco tuve oportunidad de platicar contigo y a mí me gusta, ¿no? Porque te quiero, güey, porque sé lo duro que ha sido para ti. Y te pregunté, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo va todo? ¿Te puedo ayudar en algo, cabrón? O sea... Sí, no, sí me has ayudado y la banda, créeme que toda la banda y toda mi familia, mis hijas me ayudan, pero creo que esos son temas que uno tiene que ir enfrentándolos, tiene que ir superándolos, tiene que ir adaptándose porque es una nueva vida donde no se va, pues no se va a olvidar todo esto que cuando alguien deja huella en tu vida tan importante como lo fue mi papá, creo que pues lo que queda es honrarlo, tratar de transmitir eso también ahora, como tú me lo decías, pues ahora a mis hijas, a mis hermanos, a mis cercanos. Y yo creo que eso sería bonito, ¿no? Que mi papá se sintiera orgulloso de Estoy seguro que esté donde esté, tu padre está sumamente orgulloso de ti por todo lo que has hecho como hijo, como padre, como profesional. Y qué cagado, ¿no? Era tan fuerte. Te hablé un día, güey, que estaba tu padre ya en el hospital, sufriendo con mucho dolor y me llamó y me sorprendió con una llamada para decirme que si arreglábamos un partido o algo así. Y le dije, ¿cómo cree? A ver, ¿cuándo lo veo? Dije, porque no nos dejaban verlo. Y me dijo, Chatón, hay un partido, quiero que arreglemos ahí con tu carnal. Se volvía como y ese era tu padre, ¿no, güey? Ese era tu padre, esa parte tan fuerte, tan, digamos, desinhibida, güey. Un señor hecho y derecho, respetable, honrado, porque siempre fue por la línea recta y creo que tú eres el más claro ejemplo de eso, güey. Eres el más claro ejemplo de lo que un caballero logró forjar en su hijo mayor, porque no es fácil, güey. O sea, el día de hoy yo soy padre de tres varones y a veces siento que me estoy curando un pasado más que forjarles un futuro, ¿no? De construirles un futuro. Creo que yo estoy siendo lo que yo quise ser o quise ver como figura paterna y a veces no sé si es lo mejor. Y tu padre, güey, fue un gran ejemplo para todos. Yo te digo, me siento muy, muy orgulloso, muy feliz de haber sido parte de tu familia, de seguir siendo parte de tu familia. Y bueno, Héctor, y ya no te voy a decir Rey porque hoy quiero que hablemos con Héctor y bueno, yo créeme que soy muy empático contigo, güey. Siento mucho tu pérdida, tu dolor y que bueno, sabes que aquí estamos. Sé que ha sido algo muy difícil. He estado acompañándote de cuando pasó en todo este proceso y sé que no ha sido fácil, güey. No ha sido fácil, pero bueno, creo que con personas como tú y como más que viven a mi alrededor, pues sí te facilitan. Es importante sacar ese aprendizaje, el poderle pues dar tiempo también a ese dolor y también ocuparse en hacer cosas importantes y tratar de honrarlo. Te digo, no, pues nadie te enseña esto, hay que afrontarlo, hay que ponerle el pecho a las balas. Y te digo, yo creo que lo más importante es el legado, tratarlo de
de seguir dejarlo limpio para que pues de donde esté, que estoy seguro que está mejor que como estaba aquí antes, se siente orgulloso de nosotros y también siento que aprovechando este espacio mis hermanos deben saber que también lo están haciendo bien, ¿no? Porque no ha sido fácil para toda la familia. Si el día de hoy tuvieras a tu padre aquí enfrente, ¿qué pudieras decirle? Uy, cara. ¿Qué le dirías? No estoy listo. No estoy listo para decirlo ahorita. Creo que le dije muchas cosas antes de que partiera. Le ofrecí disculpas, sobre todo. ¿Por qué? Estoy tranquilo porque, pues, como hijo la riegas de repente. Por si tenía alguna cosa que pedirle disculpas. Me dijo que no tenía nada que disculparme. Así como era de quitada la pena. No, le diría que gracias, Chatón. Le diría que gracias por todos los sacrificios y todo lo que se rifó por mí, por mis hermanos, por todo lo buen hombre que fue, sin vicios, sin dejar de llegar un día a su casa en la noche, nunca dejó de llegar, siempre fue, todo era su familia, todo éramos nosotros, sus papás también, y que esté tranquilo, que vamos a estar bien nosotros y que me siento muy orgulloso de que haya sido mi papá. Eso se lo diría. Pues, amigo, hermano, te quiero agradecer mucho, pues la apertura. La apertura, güey. Sé que no es fácil para ti hablar de algo tan importante con la gente. Gracias por el día de hoy darte el espacio y la confianza de abrirte como te lo decía, es un espacio para que podamos platicar de cosas que llevamos cargando, güey, porque mucha gente no sabe las cargas tan pesadas que tenemos y el día de hoy sé que vas a tocar muchos corazones, sé que vas a llegar a muchos lugares donde las personas están pasando situaciones parecidas a las tuyas y que bueno, y yo en lo personal me siento muy, muy honrado, estoy muy orgulloso de lo que has logrado, estoy muy orgulloso de ser parte de tu vida, güey. Y bueno, ojalá que esta nueva etapa para ti también sea muy bonita, güey, porque estamos ahí en el baile. Quiero que le hagas saber a la gente qué viene para ti, qué sigue para Héctor Reynoso, qué planes tiene, cuál es su actualidad y que sepan, ¿no? En qué estás haciendo el día de hoy. Bueno, Chata, pues la verdad, nada en especial. Tengo mi título de entrenador, mi título de director deportivo que estudié en España, recién me retiré. No he ejercido por un montón de factores que no se dan para poderlo hacer. Por ahora estoy disfrutando esta etapa de estar con las leyendas del Guadalajara, ¿no? Que es estos eventos deportivos donde podemos todavía mostrarnos y ir a recoger que hay bastante chamba, ¿no? Recoger algunos aplausos de la gente que nos vio jugar, el poder convivir con ellos, estos niños, niñas que sus papás les platican. Es muy padre, para nosotros nos fortalece mucho, además de toda la convivencia que tenemos entre nosotros, sí, los viajes. Y la ayuda que nos damos entre nosotros, porque como bien lo dice Héctor, emocionalmente es un golpe fuerte el retiro, después vivimos cada quien situaciones diferentes, ¿no? Algo que les quiero decir, que uno de los, digamos que tuvo la iniciativa de ayudar a mi familia cuando yo estuve en un centro de rehabilitación fue Héctor, junto con todas las leyendas del Guadalajara. Tomaron la iniciativa de darle a mi familia apoyo económico. Es algo que les voy a agradecer infinitamente porque es lo que hemos logrado no como compañeros de Chivas, ¿no? Como amigos, como personas. Nos hemos ayudado muchísimo y no solo emocionalmente, sino hasta económicamente. Ha sido algo importante para nosotros en esta etapa de nuestras vidas, ¿no? Sí, la verdad que somos un buen soporte con diferentes maneras de pensar, diferentes edades, y se aprende mucho, la verdad, Chate. Yes. Estoy en eso,
y esperando ahí a ver qué puede suceder, pero estoy tranquilo, contento y disfruto mucho este tipo también de espacios, porque también te conoce la gente desde otro enfoque, desde otro manera de ver las cosas y de lo que uno vive también el día a día. Si hay algo que se puede ayudar, siempre lo vamos a hacer y creo que también yo he recibido mucha ayuda de todos ustedes. Entonces, pues eso, Chata, contento y de verdad que me da mucho gusto verte desarrollarte en este medio, es lo tuyo. Te digo que eres malinfluencer. Malinfluencer. Ya lo estoy enseñando, ya está aprendiendo. Algunos videitos ahí. Pero sí, tanto a ti como a tu esposa, sabes que los quiero mucho y que sigan disfrutando de esta área, que es su medio. Y bueno, pues espero que la gente por ahí le haya gustado también el escuchar algunas historias de lo que es Héctor Reynoso. Pues, hermano, te agradezco muchísimo nuevamente el espacio, la apertura. Te deseo lo mejor en lo que estás haciendo, en lo que venga para ti también, para ti, para tu familia, para tus allegados, para tus hijas, que sé que son lo más importante para ti. Y sabes que te quiero mucho, güey. Esto es tu casa. Bienvenido cuando quieras regresar. Aquí estamos. Sé que a la gente le va a gustar mucho este episodio. Y bueno, gracias a todos por habernos acompañado en este episodio con mi hermano, mi amigo, mi mentor, mi líder, Héctor Reynoso. Y bueno, espero que les guste este episodio. Nos vemos pronto en Chat On con el Chatón. Gracias.